Estimados colegas, ingresamos a la novena entrega del primer módulo de esta diplomatura en Derecho Procesal Penal con mención en experto litigante. Ante todo, hacemos la invitación para que tengan a bien inscribirse en este gran evento donde participan destacados juristas internacionales y puedan, tener acceso a las propuestas, reflexiones y experiencias que los mismos van a plasmar en el presente evento. En esta oportunidad vamos a tratar lo relacionado a la justicia restaurativa y su correlación con el derecho constitucional. La justicia restaurativa viene paulatinamente ganando más adeptos, sobre todo en países como por ejemplo España, Estados Unidos, Colombia, Alemania, Brasil, Uruguay, Malasia, Argentina, entre otros. Sin embargo, el enfoque que se le viene dando es básicamente o únicamente de naturaleza penal y procesal penal. Por ello, es que hemos considerado que amerita analizar si existe la correspondencia con los postulados del derecho constitucional. Ello en el entendido que nos encontramos en un sistema jurídico que ha venido a experimentar un cambio reciente, que es en el Estado constitucional de derecho. Por ello, en tanto que la Constitución se yergue como un nuevo orden de valores por encima del ordenamiento jurídico, se entiende que todas las aplicaciones que se den dentro del mismo tendrían que guardar una correspondencia. Por ello es que hemos decidido hacer esta investigación y compartirla con ustedes. En principio tenemos que la justicia restaurativa es un mecanismo inclusivo que de manera independiente y complementaria busca solucionar el conflicto, ¿no?, y el daño producido por este mediante la coparticipación voluntaria, responsable y sensata de la víctima, el infractor y la comunidad. Entonces se entiende que el delito ocasiona un daño no solo al infractor y a la víctima, sino también a la sociedad. Entonces lo más adecuado es que sean los propios actores, ¿no?, los que busquen una solución, una mejor solución tendiente a disminuir o resarcir de una manera completa la repercusión derivada del conflicto. Por otro lado, debemos tener en cuenta que este tipo de implantación, ¿no?, se realiza, de la justicia restaurativa, se realiza a través de programas para poder ser materializada. En ese sentido, hacemos mención al programa de justicia restaurativa de la Corte o del Poder Judicial de Costa Rica, que señala que entiende la justicia restaurativa como una alternativa de cambio de paradigma, ¿no?, que se viene gestando a través de la normatividad internacional para resolver conflictos dentro del sistema penal, ¿no? Tiene su origen en la búsqueda de soluciones a los conflictos sociales, lo que a través del derecho penal pretende alcanzar soluciones también a la delincuencia. Además, tenemos que la justicia restaurativa debe ser, asumida a través de resortes propios de la propia sociedad, basándose en el tema del mejor manejo de los conflictos, en el principio de intervención mínima del derecho penal, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la solución a los conflictos no discurre para nada en el acrecentamiento de las penas, en la creación de nuevas figuras delictivas, ¿no?, sino más bien todo lo contrario, en una implantación de una intervención mínima del derecho penal, ¿no?, y más bien darle mayor protagonismo a medidas o políticas que sean
de acercamiento a través de, digamos, de la mediación, ¿no? En este caso de la justicia restaurativa, a efectos de que pueda haber un complemento a la justicia penal, de ninguna manera una reprobación o suplantación, ¿no? Por otro lado, también tenemos que señalar que la justicia restaurativa comporta unas políticas, ¿no?, de aplicación, y que tiene varias ventajas comparativas, ¿no? Por ejemplo, permite utilizar de una manera más eficiente el sistema de justicia penal, concentrando los esfuerzos y recursos limitados que ya los tiene en los delitos más graves y contribuyendo así a que la población de la cárcel se vaya disminuyendo y se puedan, digamos, utilizar los costos de mantenimiento en, digamos, en otros compromisos o políticas estatales. Así se permitirá también que los delincuentes puedan asumir una reincorporación o readaptación a la sociedad de una manera mucho más oportuna y completa. Ello quiere decir también que la justicia restaurativa no se va a aplicar en los delitos graves, sino más bien en los delitos más leves, y que no reemplaza, como dijimos, al derecho penal, sino más bien actúa como un complemento. Por ello, es también menester hacer mención acerca del proyecto de justicia juvenil restaurativa desarrollado por la Fundación Terre dos Hommes, Lucen, de Suiza, que en el año 2005 tuvo pues a bien presentarse o crearse, y que el Ministerio Público, una vez que reconoció pues el valor del modelo desarrollado en el referido proyecto, decidió adaptarlo e implementarlo. Por ello, en el 2010, con presupuesto propio del Ministerio Público, se viene pues implementando el Programa Nacional de Justicia Restaurativa Juvenil. Incluso tiene prevista ya su implantación a nivel nacional en los próximos años. Consecuentemente, vemos que hay un avance importante, en este caso en Suiza, donde la justicia restaurativa se suma al derecho penal a efectos de darle un mayor respaldo y eficiencia en el menor o mejor manejo de los conflictos. Entonces tenemos que la justicia restaurativa, también denominada restitutiva, reparadora, compasiva o reconstructiva, constituye una opción válida para lograr un real acercamiento a la justicia de manera complementaria al proceso penal, no solamente en el beneficio, digamos, del ofendido, sino de la sociedad en su conjunto. No olvidemos que en la justicia restaurativa se opta por otras denominaciones que no sean, digamos, muy conflictivas, ¿no? No se habla de agresor y víctima, sino se habla de ofendido y ofensor, ¿no? Y si hablamos de que es un acercamiento, digamos que mucho más saludable hacia la justicia por parte de la justicia restaurativa, lo decimos en tanto que, si bien es cierto que se denomina justicia restaurativa, implica que va más allá del tema de la convencionalidad. Primero viene el Estado constitucional, el Estado convencional y después el Estado restaurador de derecho, ¿no? Pero de ninguna manera significa que la justicia restaurativa es equiparable a la justicia propiamente dicha, porque la justicia propiamente dicha es, digamos, el máximo nivel, ¿no?, de protección que puede ofrecerle el Estado a, en este caso, los justiciables, ¿no?, bajo lo señalado, ¿no?, como principio por Ulpiano, que decía: la justicia es la constante y permanente voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, y no lo que decide el Poder Judicial, lo que decida un arreglo, ¿no?, de que antes de que pasen 20 años, antes de que pretendas que te resarzan, en todo caso haces una transacción, un acuerdo, y te dan pues algo inmediato que de ninguna manera va a cumplir o va a cubrir el daño proferido, pero
que bueno, en todo caso es un acercamiento, ¿no? Pero en ese sentido consideramos que la justicia restaurativa, digamos que da un paso adelante contribuyendo a que haya un acercamiento hacia la justicia real, mejorando, en este caso, el desempeño de la justicia penal, en principio, porque estamos viendo los primeros pasos para poder dilucidar si es que solamente debe su aplicación al aspecto predio penal o más bien al constitucional, ¿no? Y con ello también tomar en consideración que la misma pueda ser aplicable, digamos, a través de todo el sistema jurídico, ¿no? Por otro lado, tenemos algo importante que tratar, es correspondiente a la forma de reparación que debe ser considerada en el tema de la justicia restaurativa. ¿Y cuál es la forma como debe ser entendida la restauración? Según lo que refiere en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que se basa principalmente en una reparación integral. ¿Y qué significa integral? Que debe reunir unos presupuestos. En principio debe haber una restauración que esté enfocada pues en el restablecimiento del derecho vulnerado, devolviéndole a la víctima el derecho de ejercer su derecho negado o de continuar ejerciéndolo plenamente si fuese limitado con el hecho dañoso, ¿no? Por ejemplo, ordenar su libertad, ¿no? El archivo de su caso, ¿no? Por citar unos ejemplos. Ahora, ¿cuál es otra consideración para poder entender como una reparación integral, ¿no? Digamos, sostenida o registrada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Tenemos en segundo lugar la compensación, ¿no? La compensación es un reconocimiento sobre el daño provocado, ¿no? En ese sentido se expresa en sentido monetario que se otorga a la víctima y a sus familiares, de acuerdo a cada caso y circunstancias específicas, y está constituido por el daño físico y mental, por la pérdida de oportunidades, en este caso daño emergente, la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante, los prejuicios o perjuicios morales, los reconocimientos de todos los gastos de servicios como jurídicos, médicos, asistente social, entre otros. En tercer lugar, dentro de esta reparación integral, se encuentra la rehabilitación. Consiste en la asistencia a la víctima en su recuperación física y psicológica. Incluye además pues, todos los gastos, ¿no? El tiempo que la víctima invierte para su completa recuperación. En cuarto lugar tenemos la satisfacción, que está relacionada en aquellos casos o interviene en aquellos casos donde la reparación o la restitución que corresponde al Estado debe satisfacer el daño causado, pero no pueda manifestarse en tanto que debe ser, digamos, más bien orientado hacia la restauración o reparación de la dignidad de la víctima o sus familiares, reconociendo pues el derecho violado e identificación de los agresores, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que decir al respecto? Que este tipo de reparación integral ofrece una ventaja que logra que, por ejemplo, aunado pues ya a la justicia restaurativa, que va más allá de una reparación únicamente económica, ¿no? Como generalmente se maneja a nivel judicial, ¿no? Ese tema penal sobre todo. Y estamos hablando más bien de una reparación también inmaterial, ¿no? Respecto a lo que es el reconocimiento del daño y la garantía de no repetición, ¿no? Entonces ya relacionado a las políticas públicas y que corresponde pues a un punto a considerar muy positivo, ¿no? Porque estamos hablando de un conjunto ya de consideraciones que hace que más bien se fortalezca, ¿no? La intervención, en este caso en materia penal, respecto de lo que es el tema de la reparación integral de la víctima. Ahora, también tenemos que indicar que resulta, digamos, evidenciada de manera muy notoria una brecha, ¿no? Entre lo que se dispone como reparación
en los procesos judiciales y la verdadera reparación que precisa ser aplicada de manera integral, como ya lo habíamos señalado, ¿no? En ese sentido, tenemos que la Convención Americana de Derechos Humanos señala que cuando decida que hubo violación de un Estado de derecho o de un derecho a libertad protegidos en la Convención, la Corte podrá disponer que se garantice al lesionado el goce de su derecho a libertad conculcados, ¿no? Que se reparen además las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de sus derechos y el pago de una justa indemnización. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado también, dentro de la reparación integral, que debe haber pues, ¿no?, una restitución, una compensación, la rehabilitación, la satisfacción y la garantía de no repetición, así como la corrección. Entonces, ha habido pues, digamos, varias manifestaciones respecto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que apuntan a darle una, digamos, una sustentación mucho más completa, como su propio nombre lo dice, de manera integral, ¿no? Ahora, pasamos al tema relacionado a la tutela procesal efectiva y la justicia restaurativa. Para ello, tenemos que hacer mención que, en principio, hay tres instituciones que debemos analizar. Primero, el tema del debido proceso o la tutela jurisdiccional, que es aquel derecho que tiene el justiciable de que se acceda o se le, digamos, se le reciba su denuncia o su demanda, se le sea acogida por la Administración de Justicia. En ese sentido, existe o se materializa la tutela, ¿no?, de parte del Estado, y que se le da cabida el acceso al justiciable al aparato jurisdiccional, ¿no? Una vez que eso se configura, es que empieza el debido proceso. Y el debido proceso es que continúa su manifestación hasta la expedición de la sentencia. Y ya la efectividad de la tutela, ¿no?, judicial, que habíamos señalado, se materializa cuando la sentencia es ejecutada. Entonces ahí será tutela jurisdiccional, debido proceso, y al final, cuando ya sale la sentencia y se ejecuta, es que se manifiesta la efectividad, ¿no? Dice tutela judicial efectiva. Ya, será efectiva cuando expiden la sentencia y se pone, digamos, en proceso de aplicación, ¿no?, o de ejecución, ¿no? Ahí recién tendrá sentido. Y que también, dicho sea de paso, ambas figuras son unificadas por el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, que señala que la tutela procesal efectiva está compuesta por la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. Entonces, la tutela procesal efectiva abarca ambas instituciones desde el punto de vista ya constitucional, como lo refiere, habíamos señalado, el Código Procesal Constitucional. Entonces, ¿dónde está la relación de la tutela procesal efectiva, el debido proceso y la tutela procesal efectiva, ¿no? ¿Dónde está la relación, ¿no? Se encuentra orientada a que, si bien es cierto que en el tema de la tutela jurisdiccional efectiva es que, digamos, debería plasmarse, en este caso ya la ejecución de la sentencia, es que muchas veces no se llega a eso, y en todo caso lo que más bien se busca es que se materialice, ya sea por un pedido de la propia, ¿no?, una de las partes, ¿no?, de los justiciables. Pero lo que más preocupa es que en las circunstancias que están ocurriendo actualmente, es que en este caso el condenado que ha sido, pues, ¿no?, de repente privado de su libertad, conducido a un establecimiento penitenciario, en tanto
digamos, no estamos dentro de una política de cultura de paz, sigue convencido increíblemente que es inocente. No acepta su culpabilidad de ninguna manera. Y en este caso el conflicto permanece, ¿no? En este caso también la parte agraviada continúa sintiéndose así. Entonces esa herida no se cierra, ¿no? Y hay pues todo un efecto negativo. A diferencia de lo que ocurre con la justicia restaurativa, donde ambas partes y todos los demás involucrados de la comunidad o de la sociedad es que participan de un programa de restaurativo interdisciplinario, donde participan varios profesionales y son debidamente capacitados en un promedio de 8 meses, ¿no? Y este tipo de agresión, este tipo de situación vulneratoria de derechos es que se ve resarcida, ¿no? Y no genera reincidencia. Eso es lo más importante, ¿no? Eso es lo que debemos rescatar, ¿no? Hay una naturaleza, digamos, de acercamiento que va más allá, de acercamiento a la justicia por parte de la aplicación de la justicia restaurativa y, digamos, que le lleva ventaja al Estado constitucional de derecho, ¿no? En ese sentido, consideramos que debemos tener en cuenta que la aplicación de la justicia restaurativa deviene en una necesidad, ¿no? que reclama, no porque haya otros países, ¿no? importantes que ya tengan algún antecedente, ¿no? o de repente una trayectoria de su aplicación, o porque esté dando resultado y que tenga pues una buena aceptación, no en absoluto, sino porque efectivamente se encuentra mejores resultados y solución a los problemas presentados en la sociedad, a efectos de poder otorgar una cultura de paz que pueda beneficiar no solamente a la legitimidad o a la procura de una administración de justicia mucho más efectiva y eficaz, sino también a efectos de conseguir que las mismas puedan lograr que haya una cultura de paz, digamos, en proceso, ¿no? Que se pueda lograr pasar de una cultura de litigio a una cultura de paz. En ese sentido, la justicia restaurativa, digamos, se encuentra llamada o se encuentra identificada a lograr ese tipo de resultados y por ende la idea es que sea tomada en cuenta, ¿no? por los estados que aún todavía no la han considerado. En ese sentido, tenemos también a analizar el tema relacionado a determinar si lo que plantea la justicia restaurativa guarda correlato con el derecho constitucional. Este punto lo analizaremos en la siguiente sesión.